Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos comenzando con la propuesta de la Mesa de Experiencias Docentes. Mi nombre es Alejandra García Redín. Estamos en la segunda edición de Estudiante Virtual y bueno, como una de las actividades propuestas en esta edición, hemos invitado a un grupo de docentes para que compartan su experiencia, sus proyectos o su trabajo cotidiano. Ellos son docentes de nivel primario y de nivel secundario de España, Colombia y Argentina. Los voy a dejar a ellos para que puedan presentarse y puedan compartir su trabajo. Vamos a comenzar a escuchar a Raúl Diego Obregón de España, que nos va a compartir un trabajo muy interesante que ha hecho con sus alumnos de sexto año de primaria sobre realidad aumentada. Te escuchamos entonces, Raúl. Vale, muy buenas tardes ahí en México, en Latinoamérica, muy buenas noches desde España. Mi nombre es Raúl, Raúl Diego, de la ciudad de Santander, al norte de España, y mi experiencia es una experiencia con alumnos de sexto de primaria, la edad de 11-12 años, que hemos realizado en el mes de abril-mayo. Bueno, una propuesta que nos llegó al centro nos hizo plantearnos un proyecto. Nosotros en el área de conocimiento y en varias asignaturas del colegio trabajamos por proyectos y bueno, pues una propuesta nos hizo plantearnos apadrinar un monumento de la ciudad y sacarle todo el jugo, ¿no? Nuestro enfoque fue con nuevas tecnologías, con las TICs aplicadas a la educación, y una de las propuestas que realizamos era pues la creación de realidad aumentada sobre ese monumento, ¿no? Entonces la propuesta es la Península Magdalena, que es el monumento que cogimos como referencia de la ciudad, y lo que buscábamos era la creación de contenido. Por lo tanto, lo que llamamos la Península Magdalena, guía visual y aumentada. Bueno, si encontramos un poquito la presentación, Alejandra. ¿Se está viendo la presentación o no? ¿No? No, No. no, ¿No? no, A ver. no. Bueno, lo dicho. Mientras está apareciendo un poquito la presentación, el trabajo se realizó con un grupo de alumnos. Los grupos son 3 líneas, los grupos son alumnos de 25, pero el planteamiento era un planteamiento de proyecto de trabajo, y lo que buscábamos era que se realizara fuera del horario escolar y con un número de herramientas, un número alto de herramientas, ¿no? Fue un trabajo que realizamos con 29 alumnos, como habíamos dicho antes, de alumnos de sexto de primaria. Y pasa un poquito la diapositiva, Alejandra. La pueden ver, yo lamentablemente estoy con algún inconveniente y no la puedo ver en mi máquina. ¿La están viendo ahora ustedes? Sí, ahora no, ahora no. Ahora no. Bien. Vale. Bueno, bien, ahora perfecto. Entonces era un grupo de 29 alumnos que... Ahí tenemos un poquito la imagen de todos. Pasa a la diapositiva, que buscamos un monumento. Ese monumento que vamos a trabajar es el de la Península Magdalena, uno de los lugares más significativos de la ciudad, a la que queríamos sacar un poquito de jugo. Los niños tienen entre 11 y 12 años de edad. Bien. En la actualidad están cumpliendo todo el mundo, todos los niños 12 años. Alejandra, se ve la presentación, pero pásame la diapositiva, por favor. Ahí está. Vale, muy bien. Bueno, pues el lugar que escogimos fue la Península Magdalena, que es un enclave muy importante porque pues hace 100 años la ciudad dedicó ese emplazamiento para la construcción de un palacio que se le iba a regalar al rey de España, ¿no? Una vez que cogimos nos quedamos de acuerdo en qué monumento íbamos a realizar, empezamos a pensar qué íbamos a hacer, ¿no?
y nos reuníamos de hora de coordinación las mañanas de los jueves a las 8 de la mañana. Nosotros entramos a las 9:15 en el colegio, y a las 8 coordinábamos un poquito con el trabajo que íbamos a realizar durante toda la semana. Lo hicimos en 6 semanas de trabajo. Y os voy a ir contando un poquito los pasos a seguir. Alejandro, la siguiente diapositiva, por favor. No, yo creo que aunque no veamos un poquito la diapositiva, creo que lo voy a ir contando yo. Vale, bien. Lo primero que hicimos, el primer paso que realizamos era coordinarnos un poquito y pensar qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces, las pistas de trabajo y cómo los íbamos a coordinar. Bueno, elaboramos un calendario de Google Calendar. Nosotros trabajamos en los 2 años del tercer ciclo de primaria, trabajamos con muchas herramientas 2.0, y una de las principales que conocemos es la de Google Drive, ¿no? Entonces, creamos un calendario de Google Calendar en la que nos repartíamos el trabajo, y lo primero que hicimos fue elegir los lugares significativos. Sacamos hasta 13 lugares significativos en la península, ¿no? Y lo que hicimos fue repartirnos en parejas o en tríos y trabajar e investigar durante una semana ese contenido, de tal forma que una semana más tarde íbamos a poner en común. Hicimos la organización del proyecto. Nos coordinábamos con el Google Calendar y el trabajo lo compartíamos en Google Drive. Una carpeta compartida que creé yo y la compartí con los 29 compañeros, con los 29 niños. ¿Me pasas la diapositiva, Alejandra? Lo primero que hicimos fue coordinar un poquito el trabajo. Y después de coordinar ese trabajo, vale, lo que hicimos fue investigar los lugares significativos. Después de haber realizado esa primera trabajo individual, lo que hicimos fue una segunda sesión de coordinación en la que contrastamos un poquito qué es lo que teníamos que mejorar y trabajamos un poquito más sobre los textos. Una vez que teníamos los textos, el paso siguiente fue grabar los audios. ¿Por qué? Porque uno de los contenidos estábamos generando texto, audio, imágenes para luego generar algo, que luego os comentaremos, ¿no? Lo grabamos todo con un iPad y lo colgamos en SoundCloud, de tal forma que luego podíamos descargar los podcasts, ¿no? Los audios. Ya teníamos los textos y teníamos los audios. Nos quedaba hacer las fotografías. Nos marchamos a realizar las fotografías y las panorámicas del lugar. Pues sacamos más de 200 fotografías de toda la zona, las cuales luego editamos y compartimos, y luego sacamos las panorámicas con una herramienta llamada Dermandar, sacamos las panorámicas de 360 grados de los lugares, ¿no? Ahí tenemos un poquito las escenas. Siguiente diapositiva. Después de haber tenido los textos, los audios y las imágenes, teníamos que componer todo. Bueno, pues lo que hicimos fue hacer un eje cronológico, de tal forma que quedase la historia en una forma lineal. Podríamos enseñar lo que era el presente, estábamos explicando lo que era el pasado, pero teníamos que poner imágenes al pasado, y eso lo hicimos con un eje cronológico. Ahí está un poquito el eje cronológico, como lo estamos componiendo. Siguiente imagen. Después de haber realizado esos textos, las imágenes y las fotografías y haber concretado todo, lo que hicimos fue componerlo. Lo componíamos en una página web que realizamos con una herramienta llamada Wix. Lo que hicimos es una versión web de esa página y una versión móvil. Ahí estamos generando los códigos QR de todos los lugares, de tal forma que estamos generando los códigos para que cuando una persona llegue con el dispositivo móvil, pues pueda acceder a las imágenes, a las panorámicas, a los audios y a los textos. Siguiente imagen. Esto era un proceso muy, muy coordinado, porque si alguien ya estaba dividido el grupo, no todos los contenidos estaban especializados en contenidos, de tal forma que estábamos en las 2 semanas de composición de todo el contenido, y cada día, si el grupo no generaba el contenido, al día siguiente el otro grupo no podía seguir trabajando, ¿no? Las fotografías que editamos, las editamos también en Instagram y las colgamos con etiquetas, con hashtag, para que la gente cuando llegue y busque el contenido en Instagram también encuentre contenido de la península. Siguiente imagen. Después de insertar todas las fotografías en la página web y en Instagram, estábamos componiendo esa página web, ¿no? Pero también queríamos geolocalizarlo, de tal forma que geolocalizamos todo el contenido en un Google Maps, de tal forma que tenemos el contenido lineal de la historia, pero también el contenido en un Google Maps
en un mapa, que luego veremos un poquito en la página. Siguiente imagen. Bueno, pues entonces todas esas herramientas que íbamos elaborando, pues iban generando esa página web que vamos a ver al final. Lo que pasa es que también queríamos, además de tener esa página web, el soporte web y el soporte móvil, para que la gente en los dispositivos móviles también lo pudiera ver, lo que generamos con las imágenes, con las panorámicas y con los textos y los audios fue una capa de realidad aumentada que hicimos con Layar, que es la imagen que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Una base de datos que trabajamos con una herramienta llamada Hopala, insertamos todo el contenido en esa base de datos, la vinculamos a Layar. Esta es la parte que no conocían, todas las herramientas anteriores las habíamos trabajado en clase porque las... ¿Qué pasó? Se pausó. Se cortó. A ver, Raúl, no te estamos escuchando. Se le cayó el internet, yo creo. Sí, puede ser. Ujú. Vamos a esperar un minutito. A ver qué pasa. Salió del chat. Sí. Volvió. Ahí está. A ver, Raúl salió. Bueno, vamos. Ahí está nuevamente en el chat. Sí. No te escuchamos. La conexión nos está dando una mala pasada y creo que cada vez es peor y en todos lados, porque bueno. ¿Ahora me escucháis? Sí, Ahora sí, sí. ahí sí. Perfecto. Ahora sí. Vale. Y después de haber elaborado esa página web en versión Ahí está. web y en versión móvil y esa capa de realidad aumentada, lo que nos quedó fue crear un libro de realidad aumentada. Ese libro de realidad aumentada es este. Bueno, que lo hicimos con un procesador de textos y luego lo mandamos a imprimir por internet. En 2 días nos llegó. Es un libro que tiene la tecnología de Layar de realidad aumentada. Es decir, que cuando ponemos el dispositivo móvil encima de las imágenes de determinadas páginas que tengan el logo de Layar, lo que hace es, esta imagen se convierte en una galería de imágenes, esta imagen que está alargada se convierte en una 360 grados, esto se convierte en un botón en el que se reproduce el texto y entonces tenemos todo el contenido. Tenemos el contenido de todos los lugares que hemos descrito y tenemos el contenido que hemos hecho al final de la página web o de la aplicación móvil o de la capa de realidad aumentada. De tal forma que el trabajo que realizamos en 6 semanas fue la creación de unos textos de trabajo que luego grabamos, sacamos fotografías y con todo ese contenido generamos una página web, generamos una versión móvil o varias versiones móviles que se generan todas, que se guían todas en un índice y por último un libro de realidad aumentada. Entonces eso fue el contenido. Las siguientes diapositivas lo que nos van a explicar o lo que nos van a enseñar es un poquito el contenido que generamos, ¿no? Todo Alejandra, puedes pasar, todo este contenido de tanto la página web como la capa de realidad aumentada del Layar o el libro que podemos descargar, lo podemos ver todo en la dirección del proyecto, que es peninsulamagdalena.wix.com/índice. Y ahí lo que podemos descargar es tanto el libro, podemos ver la capa de realidad aumentada o podemos guiarnos por todo el menú, tanto en la versión web como en la versión móvil del proyecto. Y eso es lo que realizamos con un grupito. Fue un proyecto que nos gustó mucho. Lo hicimos bastante rápido porque teníamos que entregarle una fecha clave y bueno, pues ahí nos quedó a nosotros la importancia del trabajo en equipo. Al principio iban trabajando contenido que al final tenían que encajar unos con otros para que al final pudiera salir un producto en una fecha pues exacta y el trabajo pues salió y gustó. Es decir, que ese es
la experiencia que hemos tenido en el Colegio de los Salesianos de Santander con la realidad aumentada. La capa de realidad aumentada y un libro de realidad aumentada que ha llamado mucho la atención por la novedad del contenido. Pues la gente creía que lo que se abre es el código QR que encontramos en la aplicación, ¿no? Y el código QR lo que abre es la versión web. Lo que hacemos es, cuando ponemos el dispositivo, es que toda la página cobre vida y salga en el dispositivo, de tal forma que podamos vernos el 360 grados del lugar en el que estamos destacando, ver varias fotografías o escuchar el texto que tenemos en la otra página. Y ese ha sido el proyecto. Luego en los comentarios del vídeo pondré todos los enlaces a la explicación del proyecto, una entrada donde se explican las herramientas que hemos utilizado para todo, secuenciación de contenido y el blog de trabajo y el resultado final, ¿vale? Luego en los comentarios del vídeo. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Realmente súper interesante y me parece que, bueno, uno cuando ve este tipo de proyectos piensa, lo disfruta y además piensa en la replicabilidad, ¿no? En la posibilidad que tenemos de pensar a lo mejor una experiencia similar entre nuestros alumnos. Sin duda la realidad aumentada es algo que tiene parte de magia y es algo que nos sorprende y nos invita a investigar a todos, a los chicos y a los grandes. Bueno, al final de la mesa vamos a dar lugar a una rueda de preguntas, así que ahora vamos a continuar con el siguiente proyecto, que es un proyecto